El ingeniero Alejandro Herrera, y tengo el gusto de ser el moderador del webinar del día de hoy, con una presentación muy interesante. El tema: el hincado de tuberías de concreto y acero de pequeño diámetro mediante el sistema guiado GBM, que será presentada por el ingeniero Máximo Reyes. El ingeniero es pionero en el hincado de tuberías de concreto para drenaje en diámetros de 1,22 a 3,05 metros desde 1996 en suelos blandos del Valle de México. También tiene experiencia en los suelos de Bogotá, Colombia. Actualmente está enfocado en la difusión y ejecución de proyectos mediante el sistema guiado GBM. Eh, en este webinar se presentará la instalación de tuberías mediante linkado guiado en los diámetros, en diámetros menores, utilizados en tuberías de concreto de 45, 61, 76, 91 y 107 centímetros, y en acero de 4 pulgadas a 46 pulgadas en suelos blandos y de transición del Valle de México. Las dudas o comentarios podrán anotarse en el módulo de preguntas y respuestas del sistema Zoom, ubicado en la parte inferior de la pantalla. Al final de la presentación del ingeniero Máximo Reyes, procederemos a leer y responder las preguntas enviadas. La Asociación Mexicana de Ingeniería de Túneles y Obras Subterráneas, AMIT, agradece la presencia de todos los participantes y en su confianza para hacer posible este espacio de intercambio y aprendizaje. Bienvenidos. Muchas gracias, ingeniero. Y pues agradecerles en primer lugar a Dios por esta oportunidad de este encuentro, de poder seguir difundiendo procedimientos para obra subterránea. En este caso, muy agradecido con la Asociación Mexicana de Ingeniería de Túneles y Obra Subterránea por permitirnos este espacio para difundir el hincado de tuberías de concreto y acero en diámetros menores o en diámetros pequeños por sistema guiado. Es importante poner en contexto y conocer el origen de este procedimiento de tal manera que pudiéramos tener los antecedentes y poder desde ahí avanzar en todo lo que se ha logrado hasta la fecha. Desde 1996 tuve la oportunidad de incorporarme al grupo de trabajo del ingeniero José Antonio Torres con su empresa, la cual empezó a hacer hincados de tubería en los suelos blandos del Valle de México, en un proyecto para el cruce de las vías de ferrocarril en la zona industrial de Jalostoc, en Ecatepec, Estado de México, y posteriormente ya en un proyecto de gran alcance para el colector Vicente Villada, que alimenta al cárcamo Villada precisamente que está sobre el bordo Sochaca, que fueron los primeros proyectos que se hicieron para difundir o más bien ya implementar el hincado de tuberías de concreto. En este caso fue para la CAEM, la Comisión de Aguas del Estado de México, que ha sido una de las dependencias que principalmente ha abierto los espacios para nuevas tecnologías. En ese inter he estado trabajando en muchos proyectos, y uno de los mayores, de mayor alcance, fue la instalación de tubería de concreto para cruzar las pistas del aeropuerto de la Ciudad de México, de la posición 15 al Cárcamo de Bombeo, eso en el 2004, y posteriormente dar paso a un proyecto en Bogotá para el acueducto, perdón, sí es el acueducto de Bogotá, para hacer un proyecto de cabo de tubería de concreto para un colector. Y en ese proyecto tengo la oportunidad de conocer lo que es el sistema guiado. Ya el acueducto implementó en ese proyecto hacer los subcolectores que alimentaban al colector que estábamos construyendo en la localidad de Fontibón, 100% en zona urbana. Desde ahí tengo esta oportunidad de conocer esa metodología, y en el 2010, cuando regreso a la Ciudad de México para seguir trabajando en este sector del hincado de tuberías de concreto, me dedico a respaldar a algunas empresas que hicieron incursionar en el mercado de obra subterránea, y en el 2012, tocando puertas otra vez con CAEM, con la Comisión de Aguas del Estado de México, insistiendo con ellos en la posibilidad
implementar el licado de tuberías de diámetros pequeños con sistema guiado. Quiero agradecer y reconocer al ingeniero Omar Hernández, que es el gerente de una de las regiones que tiene la CAEM, el cual creyó y nos dio la oportunidad de hacer un proyecto demo en, en Amecameca para hacer un cruce carretero con una tubería de 61 pulgadas. Este es el inicio de la implementación de este procedimiento, y entonces, producto de este demo, se da la oportunidad de hacer el primer proyecto que implicará el uso de esta tecnología. Perdón, tuvimos aquí un problema. Se da la oportunidad de hacer el primer proyecto, que es el subcolector San Marcos. Para entrar ya en materia, el linkado de tuberías por sistema guiado tiene su aplicación en Estados Unidos desde los años de 1995, en el cual se da Ingeniero Máximo, tiene su micrófono activado, desactivado. perdón, ahí sí, sí, sí me escuchan ahí. Sí, correcto. Bueno, ok. Entonces, como lo comentábamos, esta metodología se empieza a utilizar en el 2012, producto de de la apertura o la oportunidad que nos da la Comisión de Aguas del Estado de México para utilizar este procedimiento constructivo. Ahora voy a presentarles un video del fabricante del equipo, digo, de uno de los fabricantes de equipo para sistema guiado, de tal manera que pudiéramos ver los detalles del procedimiento y después pasar a revisar el proyecto del subcontractor San Marcos de manera particular.
Bueno, como vimos en el video, pues podemos tener pues el proceso pues que implica el sistema guiado. Como les comentaba anteriormente, la CAEM nos da la oportunidad de implementar el procedimiento en un proyecto que denominaron Subcolector San Marcos, considerando ese subcolector que iba a entregar, o que más bien entregó al colector Plaza de las Tres Culturas, un colector de un 83 existente, pero que pues implicaba hacer la excavación de 5 metros de manera inicial y entregar a 8 metros. Entonces empezamos a revisar el proyecto con la gente de la Comisión de Aguas del Estado de México y empezamos a hacer la socialización del proyecto. Evidentemente la zona requería la infraestructura para poder desaguar estas aguas lluvias debido a que tenían una inundación muy alta. Entonces, la problemática inicial a la cual nos enfrentamos, en primer lugar, fue convencer a los vecinos de que el procedimiento constructivo que íbamos a implementar tenía un impacto mínimo en la infraestructura existente. Tuvimos que hacer bastantes reuniones para poder lograr la autorización por parte del comité de la colonia, pero pues antes que nada, pues hicimos un recorrido por la zona de donde pasaba el trazo del colector y pues al final detectamos bastantes afectaciones normales en los suelos blandos del Valle de México, los cuales se documentaron y logramos un acuerdo con los vecinos y se firmaron inclusive actas notarizadas con la idea de garantizar de que íbamos a realizar una obra sin afectar sobre todo las casas de habitación. Producto de esto empezamos, bueno, pues más bien para poner en los alcances del proyecto de manera inicial, la longitud total de la tubería para este proyecto fue de 897 metros lineales, el diámetro de la tubería de 91 centímetros, la tubería en la cual seleccionamos fue un grado 3 por las condiciones en las que vamos a trabajar. El proyecto requirió nueve pozos pozos de lanzamiento y de salida. Esto implicó 8 tramos de hincado. La longitud máxima proyectada fue de 120 metros lineales y la longitud mínima de 57 metros lineales. El tipo de suelo, arcilla blanda con alto contenido de humedad. El tiempo de ejecución fue de 150 días calendario, incluyendo 8 rejillas pluviales para hacer la captación de las aguas lluvias. El rendimiento promedio alcanzado en la implementación del procedimiento constructivo fue de 8 metros lineales en jornadas de 12 horas. En la precisión, para enlazamientos promedio de 100 metros, tuvimos en ese rango de más o menos 1 pulgada en línea y pendiente. Para iniciar este proyecto, lo que tuvimos que hacer fue primero los sondeos de mecánica de suelos para conocer el suelo donde vamos a trabajar. Esto nos permitía, en primer lugar, retroalimentarnos para diseñar los pozos de lanzamiento y de salida. ¿A qué me refiero con esto? Que podemos hacerlos con tabla estaca o, en su caso, brocales de concreto. Dependiendo de las condiciones del suelo, definimos el procedimiento constructivo para realizar los pozos de lanzamiento y los pozos de salida. Derivado de esto, pues hicimos la selección del equipo y aquí quiero hacer un paréntesis porque en este proceso de implementar un procedimiento constructivo requerimos de bastantes factores. Sí, una es la dependencia que nos dio la oportunidad de implementar el procedimiento constructivo. Dos, tener el equipo. En este caso, agradecerle al ingeniero Sergio y Rafael Alba de Alinea Loop que lograron la gestión del equipo y convencer a Ackerman para hacer, en primer lugar, el proyecto demo, que es el cruce carretero en Amecameca, que incluyó traer la tubería de barro vitrificado de Estados Unidos, debido a que acá no contábamos aún con la tubería para realizar ese tipo de trabajos o en la implementación de este procedimiento constructivo. Aquí, como vemos, es un equipo, está aquí muy esquemático, como vimos en el video del proveedor, del fabricante del equipo. Vemos el paso uno, que es la tubería piloto, que es la parte que vemos de este lado. En la parte central
vemos el paso 2, que es el tubo barrena para desalojar el material producto de excavación. En la parte sobre el marco de empuje vemos el cabezal de corte y atrás estaríamos viendo la tubería definitiva. Entonces, en este caso, le digo, el tema de la tubería fue otro punto importante para resolver en este proyecto. También quiero agradecerle al ingeniero Trueba en su fábrica de tubería, que tuvimos que hacer bastantes reuniones con su área técnica para empezar a diseñar esa tubería y tener el producto para realizar este proyecto, que sería el primero en ejecutarse en los suelos blandos del Valle de México. En este caso, pues el suministro se logró hacer en tiempo y forma para iniciar los trabajos. Ahora vamos a ver la implementación del procedimiento constructivo que después ya de construir el pozo de lanzamiento, que en este caso fue con tabla estaca metálica, colocamos el marco de empuje dentro de del pozo de lanzamiento. El marco de empuje debe colocarse en alineación para poder cumplir con las condiciones del proyecto en línea y pendiente. El primer paso, producto de ya de colocar el teodolito, que es la guía láser que lleva la pendiente y la línea de proyecto, y empezamos a hacer la perforación con el lincado de la tubería piloto, que nos va a unir el pozo de lanzamiento con el pozo de llegada y garantizar en primer lugar la línea y la pendiente del proyecto. En esta parte vamos a ver cómo la precisión que alcanza, como veíamos, tenemos una tolerancia más o menos en línea pendiente de 1 pulgada en lanzamientos hasta 100 metros. Como podemos ver, en este caso únicamente abrimos en el portal de llegada el diámetro de la tubería, de la tubería barrena, que son de 16 pulgadas. Y como lo pueden ver, alcanzamos la precisión sin ningún problema. En esta parte, cuando se logra llegar el tubo piloto al pozo de salida, lo que hacemos es la verificación topográfica. La supervisión en este momento entra a verificar y si esto está dentro de lo que marca el proyecto, podemos abrir ya el paso para implementar el tubo barrena, que es el paso 2. ¿Sí? El paso 2, para esta etapa, se hace un anclaje del tubo piloto con el tubo barrena de manera concéntrica, de tal manera que el tubo barrena va a seguir por la guía que ya está instalada. En este caso, podemos garantizar que vamos a tener el espacio suficiente para después hacer la rezaga de la tubería cuando estemos implementando el paso 3, que implica la tubería definitiva de concreto. En este caso, tubería de 36 pulgadas. Y por ahí en el paso 2 en el tubo barrena, vamos a estar extrayendo el material producto de la excavación. Eh, en este caso vemos ya la terminación del hincado de la tubería de concreto y la podemos ver totalmente limpia. Como son los diámetros pequeños, que estamos hablando de 1 metro hacia abajo, el material de producto de excavación se envía hacia hacia la lumbrera de salida, de tal manera que la tubería de concreto nunca estará en contacto con el suelo, sino que entregaremos una tubería limpia. Simplemente por dentro de la tubería definitiva están colocados las mangueras que alimentan al cabezal con presión hidráulica. Vamos a ver ahora las ventajas del procedimiento constructivo, que generalmente son las ventajas que siempre ofrecen las obras subterráneas, que es, en primer lugar, en este caso, garantizamos la pendiente en la instalación de la tubería. Hacemos un movimiento menor de tierras, que implica las excavaciones y rellenos. Se minimiza la afectación a instalaciones existentes, la afectación mínima a las vialidades, se reduce la afectación estructural a las edificaciones aledañas a la obra, los servicios públicos se mantienen en operación casi normal, se tiene un mejor rendimiento en la ejecución de la obra, como vimos los rendimientos que presentamos anteriormente dentro de la instalación de la tubería. No se interrumpe la actividad comercial en la zona, el impacto es mínimo.
sí, también en las zonas verdes existentes, disminuye el conflicto social con relación a la obra, reduce el índice de accidentes en obra, que es un tema bastante interesante comparado con una instalación de tubería a cielo abierto. Y el último, que es muy amigable con el entorno social. Para esto voy a presentarles una fotografía aérea que hicimos del proyecto que estuvimos ejecutando, en el cual podemos observar cómo nuestro procedimiento constructivo, que está aquí al centro, en la parte inferior central, que es donde se puede ver el pozo de lanzamiento, se puede ver la tubería y se puede ver un mercado. Esta fotografía habla por sí sola y también tiene su contexto, porque en este caso el procedimiento constructivo está diseñado para alcanzar 100 metros de longitud. En este caso tuvimos que hacer un lanzamiento de 120 metros lineales debido a que no logramos que el mercado, el tianguis, se moviera de la zona de instalación sobre la cual íbamos a estar trabajando y por lo cual tuvimos que hacer ese lanzamiento a 120 metros que por las condiciones de los suelos blandos del Valle de México es posible alcanzar. Cuando estamos hablando de suelos más consolidados, es importante considerarse entre los parámetros de diseño que marca el fabricante, que son 100 metros lineales. Ahora vamos a ver, eh, bueno, aquí viene un tema que para mí ha sido muy interesante exponer durante las diferentes oportunidades que tenemos de difundir el procedimiento constructivo, es que las generaciones que vienen puedan conocer esta metodología, y no me refiero únicamente a la niñez como tal, sino a las nuevas generaciones de ingenieros para que puedan implementar las metodologías de obra subterránea de tal manera que pudiéramos minimizar el impacto de nuestras obras a a la, a la sociedad. Y ese es uno de los puntos importantes que tiene la ingeniería y en este caso para minimizar esos impactos y mantener una convivencia entre lo social y lo técnico o la demanda de infraestructuras que requiere cada vez más este tipo de trabajo. Entonces voy a presentarles un video que nos hizo Discovery Kids, precisamente luego manejando este enfoque que tiene la niñez con relación al procedimiento constructivo. Bueno, eh, quiero ahora presentarles pues las últimas obras que hemos ejecutado implementando el sistema guiado. Y pues, como van a notar, tenemos proyectos, pues realmente podemos decir, son pocos los que se han logrado ejecutar con esta metodología,
y por eso es importante seguir haciendo la difusión tanto a nivel de las dependencias, en sus áreas de construcción y de proyectos, así como en el sector privado, de tal manera que pudiéramos implementar su uso de manera sistemática y poder minimizar los impactos. Como vemos, el subcolector San Marcos, con tubería de concreto de 91 centímetros para la CAEM. Después saca otro proyecto en la CAEM, que es el colector San Agustín, también con tubería de concreto de 91. En Bosques de Aragón, con tubería de concreto de 45 para el Odapas de Nezahualcóyotl. El cruce del ferrocarril Canal Castera con tubería de acero de 36 pulgadas en Tultepec. Este proyecto fue para la SICT. El cruce del circuito exterior mexiquense con tubería de concreto de 91 centímetros con obras públicas de Tutitlán. Hicimos el colector aviación civil con tubería de concreto de 91 centímetros para el SACMEX, actualmente Cejigagua. El cruce de ferrocarril de la estación Teyahualco del suburbano a Laifa con tubería de acero y concreto de 61 centímetros para la Sedena. Y actualmente estamos haciendo el cruce de la carretera México-Cuautla con tubería de acero de 24 pulgadas como camisa y pad corrugado para la línea de conducción. Esto es para el Club Asturiano, una empresa privada, en la cual nos hizo, pues nos dio también la oportunidad ya de implementar este procedimiento en el sector privado. Entonces, como ven, Tordo actualmente, que es la empresa que opera el sistema guiado, ha hecho proyectos relativamente ha hecho proyectos que para la magnitud y en los beneficios que tiene el sistema guiado, consideramos que son muy pocos. Por eso es importante mantenernos como ingenieros haciendo la difusión y aplicando tecnologías que permitan mejorar la infraestructura y permita también realizar proyectos con menor impacto. Entonces, en este sentido, pues agradecerles ese tiempo, agradecerles a la Mitos la oportunidad de presentar este procedimiento constructivo y pues que damos paso a la etapa de preguntas. Bueno, primero que nada, quiero eh, agradecer al ingeniero Máximo Reyes por compartir con nosotros esta valiosa presentación y por transmitir su experiencia en un tema tan especializado y relevante para la ingeniería subterránea. Sin duda, los conceptos y casos y criterios expuestos el día de hoy enriquecen nuestra práctica profesional y abren nuevas posibilidades a la aplicación del hincado guiado en distintos contextos geotécnicos. Y Andrés Palomares pregunta, ¿y de acuerdo al asentamiento real del Valle de México, la tubería utilizada no sería contraindicada a través del tiempo? ¿No hubiera sido mejor ocupar tubería como ADS o PDA? Bueno, para poder implementar el procedimiento constructivo, necesitamos tuberías que puedan empujarse, o sea, la compresión. Por eso es que tienen que ser tuberías de concreto o acero, o en su caso fibra de vidrio, que son los que pueden resistir empujes. Las demás tuberías no pueden hincarse debido a ese tema. Muy bien. Juan de Dios Jiménez Cabrera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre este método y la perforación direccional? Sí, en este caso lo que el sistema guiado lo que ofrece es precisión, como lo vimos en los alcances que tenemos a 100 metros, es una precisión de 1 pulgada en línea y pendiente. Por eso es que primero se coloca el tubo piloto para garantizar que las líneas a gravedad funcionen adecuadamente. En el caso de la direccional, los rangos que tiene de las tolerancias en las llegadas son bastante amplios que para una línea a gravedad puede ser que no alcance su operación
de proyecto. Muy bien. José Luis González pregunta, ¿hasta qué profundidad mínima se puede usar este sistema de tubería hincada y con qué diámetro? Sí, la profundidad mínima que consideramos debe ser de 3 metros hacia abajo, debido a que si nos vamos más arriba nos vamos a encontrar con bastante infraestructura existente como agua potable, principalmente. De ahí hacia abajo es bastante viable el procedimiento constructivo. Y, perdón, también comentarnos acerca de los diámetros. Perdón, Inge, ¿me recuerdas la pregunta? Sí, dice hasta qué profundidad mínima se puede usar este sistema de tubería hincada y con qué diámetro. Y Ah, también, ok. Y los diámetros que tenemos en tuberías de concreto son 45 centímetros, 61, 76, 91 y 107 centímetros. Es donde aplica el sistema guiado, y de ahí en adelante tenemos 1.22 que ya entraríamos a otro segmento de hincado de tubería. Daniel, es una pregunta relacionada, dice qué diámetro máximo puede hacerse con esta técnica. 107 centímetros. 107. Y, por ejemplo, Carlota Gabriel dice, ¿cuáles son las dimensiones mínimas de los pozos? Ok, muy buena pregunta, creo que no lo habíamos tocado. Sí, precisamente los equipos son compactos. El pozo de lanzamiento puede ser de 5 metros máximo de largo y de ancho 3 metros. En llegada es de 4 por 3 metros. Ok. Eh, José Luis González, también un poquito relacionado también con esta pregunta relativa a los pozos, dice que si necesariamente debían ser cuadrados, aunque ahorita ya creo que con la respuesta quedó cubierto, pero también dice, ¿se puede hacer también circulares? Es correcto. Sí, sí, sí se pueden hacer circulares. Es cuestión por ejemplo, cuando tenemos deflexiones, lo más recomendable es que podamos hacer una circular porque nos permite hacer los disparos, pues los lanzamientos en la dirección que requiere el proyecto en una deflexión. Eh, Anonymous Appende dice, buen día, ¿cómo calculan la altura del terreno entre el lomo del tubo y el nivel de la rasante? Perdón, sí, a ver, ¿cómo se calcula que la altura? ¿Cómo calculan la altura del terreno entre el lomo del tubo y el nivel de la rasante? Yo me imagino que es a lo mejor algo relativo a la cobertura que tiene el tubo, pero pues eso sería como de acuerdo al proyecto, ¿no? No sé si nos pudieran, Anónimos, atender, clarificar un poquito más su pregunta. Eh, Después dice Carlos Olivar, dice, estimado ingeniero, durante el procedimiento constructivo, ¿cómo se lleva el control del alineamiento de la perforación? Sí, para el control de la línea en la pendiente, lo que hacemos es el, el sistema, el tubo piloto está orientado con un teodolito que está ya en línea y pendiente de acuerdo al proyecto. Este teodolito alimenta a un target que va en el cabezal del tubo piloto y lo que hacemos es el operador en una tablet va llevando el seguimiento por cada tramo de tubo piloto que instala, va haciendo el control para que la tubería piloto siempre se mantenga en la línea de proyecto. Bien. Osiris Octavio Ortega, comenta, primero que nada, me gustaría felicitar al ingeniero Máximo Reyes por su amplia trayectoria y por compartir su experiencia. Realmente es muy valiosa para quienes estamos en campo. Y después pregunta, en el sistema guiado GBM, ¿qué tolerancias de desviación
consideran aceptables durante la instalación del tubo piloto? ¿Qué medidas correctivas recomiendan cuando se detecta una desviación en el guiado? Ok, sí, como vimos, la tolerancia que tenemos es 1 pulgada en línea pendiente en lanzamientos a 100 metros. Esa es nuestra tolerancia. Ahora, puede ser que en algunos casos han sido los menos, en el cual durante la instalación de la tubería piloto, estamos hablando que es una tubería de 4 pulgadas de diámetro. Entonces, al interior lleva una camisa dual, una para permitir lubricar durante la colocación del tubo piloto y la parte interior solamente tiene un área de 2 pulgadas. Entonces, cuando se está haciendo la instalación de la tubería piloto, puede ser que tuviéramos algún obstáculo, puede ser del propio terreno o alguna infraestructura existente en la cual desvíe el tubo piloto. En ese momento se pierde la visibilidad en el monitor y cuando ya no se ve, pues automáticamente se tiene que revisar, se para pues la instalación del tubo piloto y se observa en el cadenamiento para ver si es una situación de infraestructura existente o posiblemente alguna variación de suelo que podamos tener al frente. En ese momento, una, se puede retener toda la tubería piloto o dos, en su caso, poder intervenir en el cadenamiento donde se ha detectado el obstáculo y poder detectarlo retirarlo o desviarlo y continuar con la instalación de la tubería piloto. ¿Ok? Ingeniero José Luis González, ¿qué instrumentación se aplica para verificar hundimientos en la superficie? Sí, en el caso particular del cruce del circuito exterior mexiquense, SASCAM nos pidió hacer una instrumentación superficial antes, durante y después. Esto es lo que nos permite garantizar el asentamiento. El caso del circuito exterior mexiquense, que es una vialidad de bastante tráfico vehicular, en la cual pues nos pidieron esta instrumentación. Lo que encontramos fue un asentamiento prácticamente como de 5 milímetros sobre el eje del colector de la instalación de la tubería. Diego Pérez nos pregunta, buen día, en relación al costo, ¿qué tanta diferencia existe con un procedimiento común de abrir zanja? Bueno, nosotros dentro del análisis que tenemos después de 3 metros en los suelos blandos del Valle de México, en la cual implica colocar adhesivo metálico, el sistema guiado se vuelve más económico que hacerlo por cielo abierto. Eh, José Luis González dice, ¿cuáles son las restricciones del uso de este material si tenemos suelos más duros como arcillas firmes o arenas densas? Ok, precisamente por eso es importante hacer el estudio de suelos de tal manera que pudiéramos tomar las medidas preventivas. Actualmente estamos trabajando en el cruce de la carretera México-Cuautla, que son longitudes de 70 metros en suelos consolidados. Sí que estamos hablando de dureza de arriba de 45 golpes en la prueba de penetración estándar. En ese caso, durante el paso número 1 para colocar el tubo piloto, que es la guía, tuvimos que conseguir con el fabricante un cabezal especial con puntas de carburo para poder penetrar en el paso 1 y también el cortador que va en el paso 2 para el tubo barrena que va a permitir evacuar el material producto de excavación en el paso 3 cuando colocamos la tubería definitiva. ¿Qué quiero decir con eso? Que tenemos que considerar las herramientas de corte tanto en el paso 1, en el paso 2 y en el paso 3. Como también vimos en la presentación, el cabezal de corte que nosotros trajimos desde el proyecto inicial trae puntas de carburo. Claro, para las arcillas blandas, pues no tiene ningún problema, está sobradísimo, pero precisamente considerábamos que el procedimiento se podía aplicar en las zonas de transición pues ese equipo funciona bastante bien. Para el caso, cuando tenemos roca, sí tenemos, actualmente nosotros no estamos trabajando en roca debido a que
traer un equipo de corte. Generalmente, a veces los proyectos tienen que manejarse a nivel técnico y a nivel financiero. ¿Por qué? Porque a veces para hacer cruces muy pequeños y trabajar en roca, los cabezales son bastante costosos, que no hemos podido actualmente poder traer un cabezal para roca, pero estamos trabajando precisamente también en que próximamente hacer esas consideraciones y poder cumplir con los proyectos que se presenten bajo esas condiciones. Muy bien, ya nada más vamos a dar paso a tres preguntas más. El ingeniero Reyes dice, el ingeniero Silvio Teófilo, perdón, dice, ingeniero Reyes, gracias por su interesante presentación. ¿Cuál es la capacidad del sistema de hincado? Si se refiere a la capacidad de empuje, el equipo está diseñado para 200 toneladas de empuje. Muy bien, eh, José Luis González pregunta, ¿cómo se garantiza la hermeticidad entre tramos de tubos? Bueno, el diseño de la tubería está para garantizar la estanqueidad y la hermeticidad. Como también les comentaba, el fabricante del tubo generalmente siempre cumple su protocolo de pruebas de hermeticidad y estanqueidad que se hacen directamente en la planta del fabricante. Y cuando pasa a instalación, bueno, pues esa trae su junta hermética y con eso se garantiza que no tengamos nosotros ni filtración ni exfiltración. Ok, ingeniero Mario dice, en comparativa, eh, los costos de instalación de esta ¿cuál sería la diferencia en costos entre la aplicación de este método, entiendo, a una de pozo abierto? Yo supongo que es como la de zanja, ¿no? Creo que Es ya correcto. lo comentamos. Sí, ajá, exactamente, como lo comentamos anteriormente, el sistema guiado, el procedimiento es bastante viable después de 3 metros, considerando el caso de los suelos blandos del Valle de México, en la cual implica además la zanja. ¿Sí? Entonces el sistema se vuelve bastante viable. Ahora, más o menos un precio promedio entre 45 centímetros y 91 centímetros o 107 centímetros, que ese es el rango pues de instalación. Para que se den una idea, está más o menos en un promedio de 25.000 pesos metro lineal de instalación. Ok, siguen llegando preguntas. Ha sido una sesión con mucha participación. Eh, Finalmente dice para Diego Pérez, para obras de drenaje en autopista se piden diámetros mínimos de unos 50 metros. ¿Este método se puede utilizar ajustando los equipos o el máximo solo sería de 1,07? Y finalmente, la última pregunta dice José Luis González, ¿podemos hacer una visita a la obra en Cuautla para el procedimiento constructivo? Sí, miren, actualmente el cruce que estamos por terminar, yo creo que terminaríamos de aquí al viernes, pero sí me gustaría tener el canal abierto con Amitos para en el siguiente proyecto hacer algunas visitas, organizarnos por grupos, porque creo que sí, lo más importante es lograr que estén en campo para que lo veamos en vivo y en directo y conocer todas las bondades del procedimiento constructivo. Seguramente vamos a tener comunicación y vamos a través de Amitos, cuando tengamos la siguiente obra, para invitarlos a que visiten y conozcan el procedimiento. Muy bien, creo que con esto estaríamos estas últimas preguntas. Nada más restaría la de Diego Pérez, si el equipo es factible de hacer alguna modificación para aumentar el diámetro a 1,50 o el Ah, máximo perdón, perdón, de 1,07. perdón, sí. Sí, entonces miren, lo que pasa es que el sistema guiado
como ya vimos, las condiciones que tiene de sus pozos de lanzamiento y salida son relativamente pequeñas, muy amigables para la zona urbana. En el caso de 1.22 hacia arriba, no sé si entendí que es 1.50, algo así, el Sí, diámetro al que se unos refiere el 50. ingeniero, 1.52, se utilizan, hay otra metodología, que es el licado de tubería, en la cual ya hay bastante información, se ha hecho bastantes proyectos y con eso no tiene ningún problema, simplemente implica hacer las lumbreras de empuje y de salida más grandes debido al cabezal de corte. Esa sería la única diferencia, pero no hay ningún problema para poder sincar, pero no bajo este procedimiento. Este procedimiento tiene esa limitación de que solamente llega hasta ese diámetro y también tiene longitudes máximas de alcance de 100 metros. Cuando brincamos de 1.22 hacia adelante, podemos hacer arriba de, no sé, 200, de 250 metros hacia adelante sin ningún problema. Y ya por el tiempo ya no nos es posible darle entrada a más preguntas. Con esto estaríamos llegando al final de nuestro webinar. Le agradecemos sinceramente al ingeniero Máximo Reyes por compartir con nosotros su conocimiento y experiencia en la visión del entorno delicado guiado de la tubería GBM, así como a todos ustedes por su participación e interés en este tema. Esperamos que esta sesión haya sido de gran utilidad y que los conceptos presentados contribuyan a la práctica profesional y el desarrollo de soluciones más eficientes a los proyectos. De igual manera, agradecemos a la Asociación Mexicana de Ingeniería de Túneles y Obras Subterráneas, AMITOS, por hacer posible este espacio de difusión técnica y los invitamos a mantenerse atentos a nuestros próximos eventos y a continuar formando parte de esta comunidad de aprendizaje. Les deseamos un excelente día a todos. Muchísimas gracias. Gracias.